Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a informarles en relación con esta noticia que apareció ayer sobre la reserva de las comunicaciones entre la torre de control y el aeropuerto y el helicóptero que sufrió un accidente el pasado 24 de diciembre. El señor subsecretario de Transporte, ingeniero Carlos Morales, hará a ustedes una descripción de a qué se debió esta comunicación y cuál es la situación. Yo quiero simplemente aclarar algunas cosas y dejarlo a él porque hoy se inaugura justamente en un momento más una reunión que se llama Aviation Summit, que organiza la IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas, y debo yo iniciar la sesión. Pero antes de entrar en comunicación, oí que una de las preguntas que hacían ustedes al señor presidente y que el señor presidente dijo que yo contestaría es en relación a las pérdidas o el ingreso que dejamos de percibir por la toma de casetas que se da en algunos casos esporádicamente y en otros lamentablemente en forma permanente por diferentes manifestaciones y diferentes grupos. La estimación que hoy tenemos es que la pérdida de erarios por estas situaciones es del orden de 4 millones de pesos diarios, lo que significa una falta del orden de 1.400 millones de pesos anuales. Ese es lo que deja de ingresar al erario nacional por la toma de casetas, su estimación, lógicamente, pero es muy cerca de esa cifra. En relación con la información que se dio ayer, ya explicará el ingeniero Morán con todo detalle a qué se debe. Fue una respuesta, una solicitud de información de un diario y se dio una respuesta con el machote que se da en estos casos, porque hay una costumbre en la aeronáutica civil de reservar estas comunicaciones por un máximo de tiempo hasta en tanto no se tenga el dictamen final del accidente. Yo quisiera recordarles que unos días después del accidente, aquí mismo, ante ustedes, expresamos, yo lo hice personalmente, cómo se había dado esa comunicación. Sin embargo, hoy lo volveremos a relacionar cuidadosamente. Yo tuve una falla porque dije que había habido 9 comunicaciones de la torre de control buscando el helicóptero sin tener respuesta. No fueron 9, fueron 11 intentos de la torre de control. Ahora lo verán ustedes con todo detalle. Hay un lapso entre que sale el aparato en vuelo y se comunica con la torre de control y estas comunicaciones fallidas, que es del orden de 15 minutos, o sea, en la grabación hay 15 minutos en donde no pasa nada, lo vamos a brincar. Se presentará la comunicación y la comunicación con los 15 minutos de lo que se dice en la torre de control estará a la disposición de aquel que guste tomarse 15 minutos. Pero explicaremos con todo detalle esto y también el ingeniero Morán va a aprovechar el momento y la presencia y la atención de todos ustedes para decirles cuál es el estado que guardan las investigaciones en relación a este mismo lamentable caso. Les agradezco yo su atención, dejo al ingeniero Morán y me disculpo, les ofrezco una disculpa porque tengo pues que ir a atender esta reunión. No, bueno, eso lo dijimos el primer día, fue una instrucción del presidente y ayer el señor presidente decía, bueno, independientemente que hubiera, no es el caso, pero que hubiera una decisión de reservar esta información,
ya por sus instrucciones se planteó ante las instancias correspondientes, diciendo que en este caso particular nos olvidamos de esa restricción y habla absoluta transparencia. Hoy lo verán con el caso de la comunicación, absoluta transparencia, como se dijo en un principio, en todos los elementos de información que vayamos teniendo en relación con este lamentable suceso. No habrá ninguna ocultamiento, ninguna simulación, ni ningún maquillaje de ninguna información ni cifra. La transparencia será total y quedará plenamente documentada. ¿Transparentar información de la investigación? No, ninguno. O sea, queda absolutamente transparente todo en todo momento. O sea, no tenemos ninguna restricción para presentar nada. O sea, no vamos a dar información que permita especulación y porque falta un poco más, no. En el momento en que esté el dictamen, y el ingeniero Morán lo va a explicar con todo detalle, en el momento que esté el dictamen de los expertos, en donde están participando de 4 países, el nuestro incluido, en el momento que se tenga el dictamen habrá una total transparencia. Y lo que se pueda ir informando en el camino también se irá informando. Aquí no habrá ocultamiento de nada. Tenemos la instrucción y la decisión y la vocación de que haya absoluta transparencia en este caso. Ahora lo va a explicar el ingeniero Morán con toda, bueno, no con toda precisión porque no tenemos una idea precisa, pero con toda claridad y con toda transparencia. Secretario, antes de que se vaya, sí, porque ha sido un tema también, ha sido un tema general para, digamos, en los últimos días con el presidente, que tiene que ver con otro tema, pero lo aprovechamos. El tema de las licitaciones, sí, en el caso de la Secretaría, sí. ¿Cuál es el porcentaje exacto de obras que han sido licitadas? Porque el presidente ofreció una cifra y hay algunos reproches de otros organismos o otras investigaciones que dicen lo contrario. ¿Cuál es el porcentaje de licitaciones en las obras y cuál es su perspectiva al respecto? Mire usted, tenemos diferentes etapas. Se licitó hace poco con invitaciones a 3 o más empresas locales en función de dónde se iba a hacer. Se hicieron 300, no me acuerdo exactamente el dato, 300 y tantas licitaciones para lo que se llama conservación rutinaria, porque esa conservación, y lo hicimos así dentro de la ley y como está establecido, con la participación de órganos externos, con la participación de invitados, de observadores ciudadanos, en todas las entidades donde vamos a trabajar para la conservación rutinaria, porque esta se tenía que empezar de inmediato. No podemos esperar licitaciones que tarden 1 o 2 meses, porque entonces empezamos la conservación en época de lluvias y ya echamos a perder las carreteras. Eso ya está trabajando. Se invitó en este caso a 950 más o menos en empresas fundamentalmente locales para participar en las licitaciones. Fueron 300 y pico de licitaciones, en donde todo los recursos que tenemos para conservación rutinaria ya se licitaron totalmente. Y se ha empezado a licitar ya obras, estas sí todas con licitación abierta, por invitación abierta, hoy es 28, para el día de hoy debemos tener del orden del 70% de lo que se refiere a carreteras, que fueron los datos que dimos. El 70% de las licitaciones de carreteras ya están, o ya se están fallando o están en proceso de fallarse, pero ya están todas presentadas. Todas son licitaciones abiertas, absolutamente transparentes, y tanto las presentaciones de las licitaciones como los fallos están siendo transmitidos en directo por internet. Cuando no se puede, porque en alguna localidad no tenemos alguna forma, se graban y se suben de inmediato a la página, y entonces estamos invitando
cuando son en las regiones, a un representante de la Universidad Pública local, al representante del Colegio de Ingenieros Civiles, al representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que estén presentes y para que vean cómo se lleva a cabo el proceso con toda transparencia. Esas son las cifras que tenemos ahora. Esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se ha mencionado como que se está utilizando para que ella elija cuáles son las empresas que pueden. No, de ninguna manera. No, cuando hay invitación, las estamos nosotros seleccionando en la región. Empresas probadas, empresas que tienen certificación, que sabemos que tienen ingeniería, ingenieros y maquinaria, porque la queja que tuvimos siempre es que había empresas centrales que ganaban los concursos y después iban a las localidades a subcontratar a esas empresas que tienen maquinaria. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a las empresas para que en lugar de que sean subcontratistas, sean contratistas. Tenemos, en fin, ya diferentes informes de gente felicitándonos. Hay quienes se han quejado, pues son los que no han ganado los concursos, pero esperamos que en los siguientes puedan ganar los concursos, porque una de las decisiones es apoyar a la industria de la construcción y muy particularmente a la pequeña y mediana industria de la construcción. Entonces, ¿no se utilizará ningún organismo para definir qué empresas pueden participar? No, de ninguna manera. Lo hará directamente la Secretaría. Eso, ahora, sí, lo que sí dijimos es que sí queremos que los organismos públicos den su punto de vista sobre la certificación. Queremos decirle esto también. Todas las empresas invitadas, antes de ser invitadas, solicitamos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública su expediente para que sepamos que no tienen ningún impedimento para ser invitadas. De las 900 y tantas empresas, solamente una nos dijeron esa tiene un punto negro en tal parte. Todas las demás son empresas serias que tienen su establecimiento y que han trabajado adecuadamente. Sí, debemos decirle que los datos que dimos no los tengo en la memoria todos, pero sí estamos hablando de que el 80% de las empresas están dentro de las cámaras industriales. Hay empresas que no están en las cámaras, no es obligación estar en una cámara, pero las que el 80% de las que ganaron los concursos de invitación están en las cámaras. Muchas gracias. En la ubicación que se tiene originalmente planeada para el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, existe pues una enorme bodega donde se almacenan municiones, materiales de guerra. Al mismo tiempo, hay una unidad habitacional, ¿sí? Esto sería quitar, construir y volver a poner estas instalaciones en otro lugar. ¿Cuál sería la viabilidad de Tizayuca ante esta situación, ingeniero? Bueno, Tizayuca fue un sitio que se tomó en consideración en algún momento. Hay algunos proyectos desarrollados. Sin embargo, la necesidad de utilizar la base aérea de Santa Lucía, independientemente de que ahí fuera el resultado o no del aeropuerto que se está considerando, ahí sí ya hay una no hay posibilidad de convivencia entre Tizayuca y la base aérea militar de Santa Lucía. Por eso estamos decidiendo ahora la base aérea militar de Santa Lucía. Sí, se está llevando a cabo el plan maestro de Santa Lucía, porque efectivamente tiene usted razón, se necesita definir dónde se van a ubicar esas instalaciones, algunas habrá que quitarlas y demás. Todo esto está considerado dentro de los presupuestos y dentro de los tiempos.
Hay más de quizás 7,000 personas viviendo en esa Sí, así es. localidad. Algunas del ejército. quedarán ahí porque así está considerado en el plan de desarrollo, porque se pretende que ese aeropuerto funcione como aeropuerto civil, pero también está la pista militar. ¿Cuándo inicia la convocatoria para quienes puedan ser proveedores, constructores, artífices de este proyecto sexenal? Está ahorita hablándose del plan maestro, y una vez que se define el plan maestro, se definirá cuándo se pueden hacer esa convocatoria. ¿La Entonces, fecha aproximada del plan maestro? Se está definiendo el plan maestro y se está iniciando también el estudio que dijimos a ustedes hace mucho tiempo, que se tendría que llevar a cabo para la reestructuración, para la nueva arquitectura del espacio aéreo, considerando ahora el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca y el de la base aérea, para definir el manejo del espacio aéreo, la optimización del espacio aéreo. ¿Lo va a inaugurar el presidente López Obrador? Naturalmente, sí. ¿Sí alcanza el tiempo? Sí, naturalmente que sí. Gracias, Sí. ingeniero. Pues muchas gracias. Yo me retiro, les dejo al ingeniero Morán para que él satisfará todas sus preguntas en caso de que las haya después de la presentación que les va a hacer. Y muchas gracias por su interés, su atención, y reitero, en el caso del accidente del helicóptero donde lamentablemente falleció la gobernadora de Puebla y su esposo, no habrá ningún elemento de opacidad. Habrá transparencia total y toda la información será hecha pública en términos absolutamente completos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ustedes saben que, como lo hemos informado, los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que no están terminadas las investigaciones. Pueden darse informes parciales del proceso, pero no aquellos datos que impliquen o que conlleven alguna o faciliten alguna conclusión irresponsable sobre la propia conducción de la investigación, o que se pueda imputar a alguien responsabilidades hasta que no se tenga la certeza absoluta de que la investigación ya cuenta con todos los elementos. En el caso de la consulta que se hizo vía transparencia, en realidad es una consulta que pudimos haber contestado si nos hubiéramos enterado y no hubiera seguido el patrón burocrático convencional. En las investigaciones hay de accidentes de aviación, ocurre con frecuencia que nos piden estos mismos datos. Entonces, en la Dirección General de Aeronáutica Civil hay un cartabón, hay una respuesta que la propia gente que está a cargo del área de transparencia simplemente manda a las áreas de investigación de accidentes para que se llene la parte propia del tipo de accidente, y lo demás es de cartabón. Y esta reserva de 5 años es una reserva que ha utilizado, digamos que ha tenido históricamente la dirección. Así se contesta a estos requerimientos de información. La verdad es que a mí me parece excesiva, vamos a revisarla porque no tiene sentido, pero además las investigaciones son investigaciones que nos toman dependiendo del tipo de accidente, a lo mejor entre 6 meses y 2 años o más. Así ocurre en el mundo y en México también. Entonces no hay por qué irnos a una reserva más larga. Es decir, esa reserva es simplemente para poder darle tiempo a la terminación de la investigación. Estas reservas, por otra parte, están fundamentadas pues, en las normas internacionales de la aviación. Aquí simplemente le estamos apuntando a ustedes lo que es el anexo 13 de la Organización de la Aviación Civil Internacional. En el tema de investigación de accidentes de aviación, se protegen los registros de las investigaciones de accidentes, y acá se expresa, bueno, el Estado que lleve a cabo la investigación de un accidente o incidente no dará a conocer los registros siguientes para fines que no sean
la investigación de accidentes o incidentes. Lo que sigue es importante porque aquí está una salvedad. Nosotros pudimos haber dado a conocer, de haberlo sabido, pues, y de hecho lo dimos a conocer, cuáles eran las comunicaciones que se habían dado entre Torre y el capitán de la aeronave. Ahorita se las vamos a presentar tal cual se dieron. Pero, en fin, como ustedes ven aquí, en el recuadro marcado, las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje, las grabaciones de las imágenes de a bordo y toda transcripción de las mismas, es de los que están restringidos mundialmente. Así es como opera. En el caso del reglamento europeo, aparece prácticamente con las mismas palabras, ¿no? Protección de información sensible en materia de seguridad. Los siguientes registros no serán publicados o utilizados para fines distintos de la investigación de seguridad, y aquí aparece registros de voz e imagen de la cabina de pilotaje y sus transcripciones, así como registros de voz dentro de las unidades de control del tránsito aéreo, garantizando asimismo que la información no pertinente en el marco de la investigación de seguridad, en particular la relativa a la intimidad personal, se proteja adecuadamente sin perjuicio de lo dispuesto en otro apartado. Bueno, por esas razones no se da respuesta, no se da la respuesta que probablemente se hubiera deseado. Ahora, en realidad, como les digo, este es un tema de relevancia nacional. No hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de información reservada lo que fue la comunicación entre Torre y piloto. Nos tomamos la precaución de sí solicitar a la unidad de transparencia de la Secretaría el que desincorporara la condición de información reservada a esta información, a este dato que vamos a dar a conocer a ustedes. Este es el documento oficial de servicio a la navegación en el espacio aéreo de las comunicaciones que se dieron entre el helicóptero y la torre de control de Puebla. Es el documento oficial. De la parte de abajo está mostrando las comunicaciones escuetas, que así se dan en la aviación entre la torre y el helicóptero. Aquí aparece un ampliado para que lo puedan ustedes observar con mayor claridad. Aquí aparece desde la primera comunicación que se está dando, es entre el piloto del helicóptero y la torre. Entonces, lo que manifiesta el piloto del helicóptero, aquí aparece el horario, la columna que aparece en la izquierda, es la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich en Londres. Son las 20 horas con 34 minutos, o sea, las 2 de la tarde con 34 minutos de aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla. Y aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose. Torre Puebla, buen día, y aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica, del Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, saliendo del Triángulo, que es el helipuerto, del que finalmente no salió, pero bueno, del helipuerto, lo reporta así el piloto, saliendo del Triángulo por tal Radio Capital de la Ciudad de México, con dirección hacia Radio Capital Ciudad de México. Bueno, viene la respuesta de la torre: Bravo Oscar November 3027, llamar a 2 millas antes de cruzar la estación. Este 3027 es una información que tiene que ver con el ajuste que se tiene que hacer para la altitud del aparato. Eso es todo, es para el altímetro, es una instrucción que permite ajustar las presiones para que tenga calibrado el altímetro del helicóptero. Bueno, luego viene otra, simplemente se escucha la voz torre, no identificamos ahí, y eso ocurre a las 2:35:05, y luego vuelve a haber otra comunicación de torre al helicóptero. Bravo Oscar Noviembre me copió, quiere decir me escuchó, entendió lo que comuniqué, y entonces viene la respuesta
del piloto, perdónennos, es que reencendimos el radio y aquí hay una cosa, no te copié ahora, no te copié. Ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Eso es lo que van ustedes a escuchar. Aquellos que deseen quedarse van a escuchar la grabación completa. No hay ningún problema, tal cual salió de Torre, ¿eh? Bueno, ¿qué sigue? Le da ahora la comunicación Torre al piloto. Bravo Oscar November con 30-27, sin tráfico, llame cruzando la estación. Llame cruzando la estación está informando que cuando pase por el aeropuerto haga comunicación con la torre, porque ese es el curso que llevaba, el rumbo que llevaba el helicóptero. A partir de ahí ya no hay comunicaciones. La que sigue, que ocurre a las 2:39 minutos y 29 segundos, ¿no? Es una comunicación donde dice, bravo Oscar November, ya pasó la estación, de hecho es una interrogación, ¿eh? No aparece aquí escrita así, pero ya pasó la estación, porque no tenían comunicación con él. Entonces ahí, esto quiere decir que ahí se dio, antes de, y no sabemos cuándo, el evento del accidente. Después viene, otra vez, como ven ustedes ahí, 10 intentos de contacto, espaciados en el tiempo, hasta que a las 2:49 minutos y 11 segundos, ¿no? Se dispara el proceso de búsqueda, no de búsqueda, sino de emergencia, ¿no? Algo ocurrió, ¿okay? No está localizado, no está identificado. Bueno, esto es lo que van ustedes a poder escuchar al rato. Ahora, ¿en qué estamos? Bien, estas investigaciones, como decía yo, son investigaciones que toman tiempo. ¿En qué etapa nos encontramos del proceso de investigación? Comento nada más de lo anterior, que hay absoluta transparencia, ¿eh? Y como ven de lo que acaban de escuchar, no es diferente de lo que ya les habíamos dicho que había ocurrido. Yo la verdad daba por sentado que eso no iba a ser tema, pero bueno, hubo una consulta que hizo Milenio y que no debimos tampoco de haber impedido. Han habido otros accidentes donde se ha dado a conocer algunas de las transcripciones de voces. La información crítica de la investigación, ese es otro tema que aquí importa. La investigación es el estado en el que se encuentra. Bueno, ahorita está en análisis detallado en laboratorio, está iniciándose ese proceso. Ustedes recordarán, y continuaría esta parte que aparece en azul después. Ustedes recordarán que simplemente esta es para que tengan ustedes una referencia internacional de lo que toman también estas investigaciones. No se ve aquí en el recuadro, pero ahí dice que en términos generales toma entre 1 año y medio y 2 años. Y esto es información del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos de Investigación de Accidentes, el National Transportation Safety Board. Les habíamos informado a ustedes que se habían enviado los componentes que tenían que ser sujetos de la investigación, se empacaron convenientemente de acuerdo con las propias indicaciones de las autoridades de los países de los fabricantes, se enviaron a Italia, a Leonardo Helicopters, a los Estados Unidos, a Honeywell, a los laboratorios del fabricante, a Mamatec y con la supervisión del National Transportation Safety Board. También se enviaron otros componentes, los motores 1 y 2 a Canadá, a los laboratorios de Pratt & Whitney, también el sistema de control electrónico y bueno, los motores que fueron enviados a Canadá. Y esto es importante, empieza la apertura, la investigación de los motores el 4 de marzo.
Ahí se integra el grupo y esto es algo muy importante que se está gestando, que se está dando, porque todas estas personas, los que asistieron aquí a la investigación y con algunos refuerzos inclusive y con expertos de laboratorios, van a estar presentes. Ahora, en este caso pudimos contar con el apoyo, como lo informamos en su oportunidad, no solo de la autoridad de seguridad canadiense, sino y de Transport Canada, que es la Secretaría también del Transporte de Canadá, digamos, sino que también con la participación del investigador, del jefe de investigación de los Estados Unidos, del National Transportation Safety Board, con Luke Chiada. Por otra parte, va a estar presente Shin Chin, ese no había participado, pero es un ingeniero aeroespacial del National Transportation Safety Board, que sí va a estar ahí apoyando el proceso de los Estados Unidos. Ahora están otras personas, ¿no? De Pratt & Whitney, Canadá, Meryl Fieldman, Mark Bratton y Jean-Marc Limoges. Todos estarán presentes, todos están presentes en el momento en el que está ocurriendo la apertura de los motores. Y además también estará presente el fabricante, especialistas del fabricante, Leonardo Helicópteros, de Woodward, estas otras dos personas que no participaron en la investigación en México, se incorporan ahí, y nuestras gentes, el director de Aeronáutica Civil, por la relevancia de este caso, José Armando Constantino, que está a cargo de la investigación, el director de análisis de accidentes, y uno de nuestros expertos de investigación, también Carlos Cruz García. Este es el de motores. El del rotor principal, que también aparece ahí, que se envió, pues la investigación iniciará el 18 de marzo en Italia. Ahí se hace la apertura, ¿no? Se determina, no tienen todos que estar presentes todo el tiempo, pero es el inicio de la investigación y es donde se concluye, se procura concluir a la brevedad el proceso de investigación con la presencia de todos en las conclusiones más relevantes. Esto es lo importante aquí. Entonces ahí estarán Jimmy Cancino, que es el jefe de transportes del Safety Board de Canadá, y también siguen siendo los canadienses, los americanos, ¿no? Leonardo Helicópteros, las autoridades de aviación civil también de Italia van a estar presentes. No tenemos aquí los nombres de quienes van a hacerlo. Los actuadores lineales que también tienen para el plato oscilatorio, los movimientos del plato oscilatorio, el helicóptero, también hay un inicio de inspección en Phoenix el 1 de abril de 2019 con la participación de las personas que ven ustedes aquí en pantalla. Bueno, no podemos, como ustedes ven, ha habido crítica de algunos medios en el sentido de que no había información. ¿Por qué no se sigue dando información sobre los avances? Pues la realidad es que no hay nada que informar, ¿no? Pudimos haberle simplemente reiterado, bueno, sí, están las partes allá, se están integrando los grupos de acuerdo con sus propios calendarios. Los investigadores, como ustedes comprenden, tienen su propio calendario de investigaciones pendientes y cuando ocurre un accidente pues se va a la cola el proceso de investigación. Aquí es cuando pudieron concurrir los participantes y es en la definición de estas fechas y ya contando naturalmente con el equipo para abrirlo. Adelante, a sus órdenes. A mí me gustaría que nos confirmara, entonces fueron 4 minutos aproximadamente desde que la aeronave comienza a volar y esta intercomunicación, y son 10 minutos posteriores que inicia la búsqueda, es decir, durante 10 minutos se busca y 4 minutos son los únicos en los que se tiene comunicación. Y en otro sentido nos comenta que podría ser entre 1 y 2 años el total del tiempo que conlleve esta investigación. Ajá. En su totalidad. Sin embargo, ¿cuánto tiempo va a tomar en que estos componentes enviados a los laboratorios
regresen al país y se tenga un primer reporte antes de integrar el Mire, final? nosotros buscaremos sacar, ojalá podamos sacar reportes parciales de lo que va saliendo. La verdad es que no tiene sentido porque el reporte lo van a integrar en todas las autoridades. Entonces no tiene sentido y no se hace, nunca se entregan reportes parciales sobre un accidente hasta que se tiene la conclusión final. Podemos hacerlo, si podemos irles diciendo cómo va, qué es lo que se está sacando, pero qué están concluyendo no lo podemos nosotros informar. Ahora, los tiempos, yo espero que sea una investigación mucho más rápida. Miren, en el caso, por ejemplo, del accidente de Durango, claro, no hubieron decesos, no hubieron, como no murió gente, por una parte. Por otra parte, están los pilotos que pudieron rendir declaración, ¿no? Y aunque hubo pérdida total del avión, en fin, fue un accidente relevante. La investigación es una investigación que tomó 7 meses y las conclusiones salieron el viernes, están disponibles. En otros de los accidentes icónicos de los que ustedes recuerden, por ejemplo, ¿o cuál será? El de Juan Camilo Muriño. La fecha del accidente fue del 4 de noviembre de 2018, perdón, el 4 de noviembre, perdón, y el reporte se obtuvo al año siguiente, el 2 de noviembre, fue cuando se pudo tener el dictamen. Aun cuando sí se dio a conocer algo de las grabaciones, o no recuerdo ahí cómo está eso, lo revisaremos, ¿no? El helicóptero de Blake Mora fue el 11 de noviembre, de Francisco Blake Mora, ustedes recuerdan que es otro accidente relevante, el 11 de noviembre de 2011, bueno, el reporte final fue el 8 de noviembre de 2012. Y esos son de los que se hicieron expeditando, haciéndolo lo más rápido posible. Yo creo que nosotros lo vamos a hacer más rápido, la verdad, por la conjunción que ha habido aquí de todas las voluntades. Hay otro, por ejemplo, el de Jenny Rivera, en el Learjet. El 9 de diciembre de 2012 ocurrió el evento y el 28 de noviembre de 2013 se pudieron dar los resultados. O sea, esto es normal, ¿no? Para aquellos de ustedes que no están familiarizados, no han estado antes, bueno, pues es lo que toma, son los tiempos que normalmente toman. Nosotros esperamos de verdad que sea mucho más rápido, ojalá. Estos componentes, ¿cuánto tiempo les falta por estar en el extranjero antes de regresar los dictámenes? No sabemos. Es lo que justamente lo que estoy diciendo. Por eso son las variaciones, porque depende del tipo de pruebas que se realicen. Se realizan pruebas de tipo destructivo, se tiene que ver, esto va a microscopios de alta definición, o se tiene que tomar muestras del material adherido, a ver cuál es el material que está adherido realmente, se tiene que ver si hay una parte que recibió una fractura, cuál es la causa de la fractura, si la fractura es ocasionada en el momento del impacto o pudo haber ocurrido antes del impacto. Todo ese tipo de investigaciones son investigaciones, pues ahora sí que complicadas, ¿no? No son triviales, toman tiempo, no podemos nosotros apurar a los laboratorios en ese terreno. Adelante. Sí. Buenos días, subsecretario. Preguntarle si ya se determinó, o eso será en el transcurso de la investigación, si se encontraron absolutamente todas las piezas, el 100% de las piezas del helicóptero, o eso se va a determinar, y se lo pregunto porque hay una versión que ha sido más bien periodística, en el sentido que faltaba alguna pieza, una pieza que no encontraron, que eso pudo haber derivado en el accidente. Es una versión periodística que hay. Sí, ustedes saben que incluso estuvimos buscando piezas, se estuvieron buscando piezas hasta con detectores de metales para tener recolectado todo. Hay una pieza faltante que no es relevante, seguramente se cayó como es terreno también suelto, no tenemos idea, no es relevante. Esa es la conclusión a la que llegaron los peritos y los peritos extranjeros. En fin, vamos a esperar que también esto nos lo esclarezcan con la investigación que se está realizando. Pero no creo que debemos de especular
en absoluto sobre ese tema en este momento. Porque lo que decían es que esa pieza sostenía otra que pudo haberse desprendido y romper la hélice. Eso Pero no es cierto. no es cierto. Gracias. Rotundamente. Había integridad en los componentes del helicóptero sustantivos. Gracias. Perdón, me había pedido la palabra. Buenos días, subsecretario. Janet López Ponce de Milenio. Yo quisiera preguntarle exactamente entonces de dónde salió el helicóptero, porque usted mencionaba que era un triángulo, no De una casa precisamente privada. Una casa privada. ¿En qué? De un jardín, de una casa privada que se encuentra a un poco menos de 3 kilómetros. ¿De quién era? Es de Chedraui, ¿no? Que solía salir también, ahora nos hemos enterado, de ahí solía salir también el helicóptero. De un empresario, de José Chedraui. Ahora, en esta transcripción que vemos, no hubo una declaratoria de emergencia por parte del piloto. Esto indica que pudo haber sido un accidente, algo que les impidió haber dado una declaratoria, que no les permitió reaccionar, y si tienen ya algún indicio de que no hubo alguna manipulación externa en la aeronave. No tenemos ningún indicio de que haya habido ninguna manipulación externa. No hay información en ese sentido. La información de que disponemos es esta que están ustedes viendo, la de las grabaciones de torre. Hola, Alberto Rodríguez, SDP Noticias. En días pasados circuló la versión de que una de las piezas en el helicóptero había sido adquirida en el mercado negro o que era pirata, y esto habría causado el accidente. No sé si usted tenga alguna información al respecto. Sí, Leila, no tenemos, eso es una especulación, quién sabe dónde sacarlo. A las órdenes. Gracias, subsecretario. Para preguntarle si como parte de la investigación se van a revisar las condiciones de seguridad que había en esta casa privada para el resguardo de la aeronave, porque supongo que cuando está en un hangar de un aeropuerto hay ciertas reglas de seguridad, pero si está en el patio de una casa particular, Yo creo que el garantías helicóptero no estaba resguardado ahí. Iba y recogía de la parte del aeropuerto, iba y recogía a los pasajeros. No hay. Y hace un segundito comentaba usted sobre el faltante de una pieza que no es relevante, que se determinó que no es relevante. ¿Qué pieza es? ¿Perdón? ¿Qué pieza es? ¿Por qué se determinó? La pieza es una pieza que se llama, que es un amortiguador de masa, se llama. Es un amortiguador que va hasta la parte superior, pero no tiene ninguna relevancia, según nos informaron, en el proceso. En la parte alta. Pues la especulación es natural por la circunstancia del tiempo y porque la gente a veces no espera los dictámenes periciales específicos. Sin embargo, sabemos de decomisos en el aeropuerto de Michoacán de armamento calibre 50 milímetros. En 2015 fue derribado un helicóptero también con lanzacohetes en México, del Ejército. Y en 2018, en el mes de marzo, hubo una emboscada a la Marina en Nuevo Laredo también con armamento Barrett. Preguntarle, ingeniero, si dentro de las primeras observaciones que se tuvieron en la zona de la caída, hubo algún indicio que sugiriera, más allá de un dictamen, que pudo haber sido un atentado contra el gobernador, si no, y en segundo lugar… Yo diría ahorita que ¿sí? en absoluto no. No. Nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de parte del aparato, no hay. Que hubieran aparecido componentes en otro sitio que el del sitio del impacto, tampoco lo hubo. El hecho es que también hay, y esa es una de las otras especulaciones, que no hay que caer en ellas, pero ahí llegaron gentes antes de que se apersonara las veces, pudieron haberse llevado algo, sí. Claro. Sí, este componente se lo pudieron haber llevado, no tenemos
certeza. Suele ocurrir en accidentes también, ¿no? Que las gentes que llegan por recuerdo, lo que ustedes quieran, de repente llevan algún componente, pero nada que nos haga suponer que hubiera habido ningún evento agresivo contra la aeronave. No lo tenemos, ni nosotros ni los investigadores que estaban con nosotros en el proceso. Ahora, ustedes saben que además también entraron las gentes de la Secretaría de Marina inmediatamente a ver si podían identificar rastros, ¿no?, de algún explosivo, de algún componente de esta naturaleza. No hubo en absoluto en ese momento. Ahora, todo esto no son más que especulaciones, esperémonos a ver qué es lo que realmente sale. De salir algo, va a salir. Va a salir con el concurso de todas las partes internacionales. Yo tengo certeza de que no es el caso. Finalmente, el total de cadáveres encontrados. Interna también con boroscopios. En fin, hubo todo un proceso, que es el proceso que se realiza en la investigación in situ, en el hangar, y luego ya integrando los componentes críticos relevantes que pueden ser sujetos de una respuesta, digamos, pues los que nos pueden dar la respuesta. Estos son los que están en el laboratorio. En el hangar siguen el resto de los componentes, ¿no?, partes de piecería, de fuselaje y todo esto, ahí están. Han estado siempre resguardados por el gobierno del Estado de Puebla, siempre. Con vigilancia, incluso estuvieron con cámaras, para que tengan ustedes también información veraz y completa. Eso sigue, están en el hangar y siguen en custodia. Pero bueno, esos componentes no son los relevantes para la investigación, los relevantes para la investigación son los enviados a los laboratorios. Ahora, cualquier otra especulación que hubiera sobre cualquier tipo de evento, ahí están esos componentes y ahí pueden hacer las pruebas que quieran para que haya claridad en el proceso, pues, ¿no? ¿Sobre el reporte final de este año? ¿Sobre el reporte final este año? Si estará este año, no se lo puedo asegurar. Espero que sí, ¿no? Que espero que se tarde, que sea antes de que termine el año, desde luego. Ojalá. Por la relevancia y bueno, porque además así debiéramos de hacer todas las investigaciones con la mayor velocidad posible. Adelante, por favor. Ahorita. Gracias, subsecretario. Eric Pinto, de Capital 21. Nos acaba de informar usted que el helicóptero salió de una casa particular, de un jardín. ¿Se tiene conocimiento de la actividad previa que tuvo el helicóptero? Es decir, ¿tuvo que haber despegado de algún hangar, de algún aeropuerto? Sí, seguramente algo? Del aeropuerto. ¿Qué información no tengo ahorita se tiene la información de esa actividad? pero fue del aeropuerto hacia el lugar y el viaje que iba a realizar. ¿Y no se tuvo reportada ninguna falla de la aeronave? No. No tenemos reporte de alguna falla previa o alguna… No lo tenemos. Perfecto, gracias. A sus órdenes. ¿Qué tal, subsecretario? Carolina Altolaguirre, de Noticieros Televisa. Preguntarle, bueno, dos cosas. Una, en esta transcripción que vemos de la comunicación, cuando se menciona que fue reencendido el radio, si esto es algo común y de protocolo o es algo que ha levantado algún tipo de alerta, cuando dice lo de no lo escuché porque estoy reencendiendo la comunicación de radio. Si están en alguna otra ocupación, de repente oprimen para hacer contacto y no es relevante. Y por otro lado, justamente en esta parte de la investigación que se está desarrollando ahora que se menciona lo de la casa, si ya se sabe la razón por la que viajaron juntos tanto la gobernadora como el senador, ya que por lo que se señala viajaban normalmente separados, y la razón por la que viajaron. Recuerda que el 24 de diciembre, suponemos que venían a una cena navideña. Podemos proceder, a que escuchan, los que quieren escuchar la grabación completa del proceso, a su orden, sí. Adelante. Gracias. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Solamente una pregunta y una solicitud en caso de que se pueda. Normalmente cuando hay este tipo de vuelos, cualquier tipo de vuelo, usted sabe mejor que yo, hay un plan de vuelo. Ese plan de vuelo de la aeronave, inclusive las aeronaves de los medios de comunicación, tenemos que entregar un plan de vuelo a la torre de control para poder hacer sobrevuelos nada más aquí en cuestión noticiosa. En este caso supongo que lo hay. ¿Ese plan de vuelo lo tienen ustedes? ¿Lo pueden hacer público? ¿Nos lo podrían entregar en caso de que lo tengan ustedes? ¿O tendríamos que solicitarlo a la torre de control de Puebla?
No, el plan de vuelo yo creo que no habría inconveniente, incluso es un vuelo visual, no, como ustedes saben, había buen clima, no se requiere de mucho más, ¿no?, que un plan de vuelo elemental, digamos, ¿no? Sí, claro. De esas no puedo dar cuenta. Las tiene también el gobierno del Estado de Puebla, ¿no? Está la Procuraduría, que también hizo su parte, ¿no? En fin, lo que nos corresponde a nosotros es este otro asunto, la parte técnica. Si les parece, pueden escuchar los que deseen hacerlo, la grabación. Esperemos que tenga buen volumen. Noviembre saliendo del Triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Busca November 3027, llamar a 2 millas antes para cruzar la estación. Busca November, ¿me copió? Perdónanos, que reencendimos el radio. No te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Oscar November con 3027 QNH sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027 sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el Bravo Oscar November.
Bravo Oscar November, ya pasó la estación. Bravo Oscar November de Torre. Bravo Oscar November de Torre. Bravo Oscar November de Torre de Puebla. Bravo Oscar November de Torre Puebla. Bravo Oscar November de Torre de Puebla. Bravo Oscar November de Torre Puebla. Bravo Oscar November de Torre Puebla. Son las 11 veces que está pidiendo respuesta, ¿no? Desde luego que para entonces ya había ocurrido el accidente, no hubo ninguna comunicación.
de Torre Polo. Empieza la grabación aquí, ¿no? Entonces estamos hablando del 20, el 34, el 49, son 15 minutos totales. Pues así se quita unos 3 minutos más, yo creo. Bueno, como ven, no hay más, ¿eh? Van a volver a escuchar lo mismo. Bravo, Oscar Novembre, la Torre, de Torre de Puebla, es todo lo que van a ver. Ya no hay más. Digo, sí, seguramente lo oiremos más hasta que se termine la grabación que aparece ahí. Bien, yo también tengo que acompañar al señor secretario, pues me toca participar en ese evento, tengo una intervención. Entonces, si tuviera... Oscar Novembre de Torre Polo. ¿Tienen una forma de preservar el audio de lo que ocurrió en la cabina? Pues no tenía. Pero debería tener No es obligatorio que tengan ¿Les puede hablar al micrófono? no es obligatorio el que tengan que tengan grabadora de vuelo incluso que permita escuchar a los pilotos en las grabaciones de cabina, pues seguramente sería más que deseable, ¿no? Para cuando ocurren estos accidentes, pero no es indispensable que los tengan. No. Pero una grabación un equipo con el que se habría podido haber grabado la comunicación, que fue de las primeras cosas que nos señalaron cuando se encontró. Les mostramos incluso imágenes de cómo estaban los equipos deteriorados y que de ahí se envían a laboratorios para ver si les pueden extraer información. ¿Y ya se confirmó que no hay forma de conseguir la información o siguen en proceso? No, está en proceso de ver si se le puede extraer información, no solo de las grabadoras de vuelo, de las posibles conversaciones que hayan habido, ¿no? Sino el lugar en el que ocurre el accidente, la actitud del helicóptero, si se desvió hacia la izquierda, hacia la derecha, la parte inercial, cambios, todo eso está registrado en grabadoras. Y también hay grabadorcitas que están registrando, esas son grabadoras, son chips digitales, digamos, que están grabando la información que tienen los motores. Todo esto se envió para su análisis en los laboratorios. A ver qué se puede rescatar de esa información. Además, también habían, por ejemplo, celulares, ¿no? Esos están en resguardo de las autoridades ministeriales, ¿no? Pero esos también pudiera haber posibilidades de extraer de esos algo de información. Lamentablemente están muy quemados, pero es posible en algunos casos extraer información. Todo esto es un proceso que hay que esperar a que se tenga la información más completa. Nosotros ya lo hemos solicitado, hemos estado solicitando que nos den informe, incluso de las necropsias, en fin, está en proceso, en fin, están en los tiempos de ellos. ¿Nos puede confirmar cuál es la...? 6 horas de diferencia. 6 horas de diferencia. Varía en el año de 6 a 7 horas. Ok, y confirmar, la estación se refiere al aeropuerto, ¿verdad? No, Cuando hablé hace ratito de eso. Ajá, cuando hablan las comunicaciones, ¿la estación a qué punto se refiere?
No, las comunicaciones son entre torre y el… Cuando le dice que le informe una vez que pase la estación, ¿a qué se refiere? Perdón, sí. Sí. La estación es el aeropuerto. Es el área donde está la torre, digamos. O sea, el accidente fue antes de pasar el aeropuerto, Antes. porque entonces… ok. Entre el punto de despegue y el aeropuerto, digamos. Subsecretario, ¿hay algún indicio de que hubiera podido ser un error del piloto, un error humano? ¿Hay algún indicio en No estos tenemos ningún indicio. ¿No? Ningún indicio ni de las capacidades de los pilotos, ni de nada. Tenían sus horas de vuelo en regla, su licencia en regla, ¿no? Sus exámenes médicos en regla, ¿no? Nada que pudiéramos nosotros ahorita especular sobre ese terreno. ¿Cree que el Ministerio Público le está respondiendo en forma expedita lo que le están solicitando o ha sido lento? No quiero… El Ministerio Público está haciendo su investigación, nosotros estamos haciendo la propia. No la necesitamos en este instante, ¿no? Lo relevante es la parte técnica, a donde tenemos el peritaje. El piloto no avise, está pasando algo, no sé, cómo hemos visto Pues que mira, a veces si ocurre un desperfecto, está tratando de resolver el tema del desperfecto, no va a estar teniendo mecanismos de comunicación con torre, ¿verdad? No se desprendió ninguna, no hay ninguna comunicación donde él hubiera manifestado algo. Desmitificar, porque hay una versión donde decían que nada más habían encontrado 3 cuerpos. ¿Se encontraron 5 cuerpos y estaban en condiciones de ser reconocidos? No hay duda de que habían 5 cuerpos, ninguna. Reconocibles. Y también fueron identificados y reconocidos incluso por las… Aquí participó los servicios de forense y demás de Puebla, para que haya transparencia absoluta. Y los pasajeros venían y fueron identificados. Señor subsecretario, además de haberlo corroborado, como usted lo acaba de señalar desde el punto de vista forense, respecto a la residencia, ¿hay evidencia o hubo alguna entrevista con los propietarios del lugar de que fueron las 5 personas que abordaron? No sabemos si eso lo hizo, no nos correspondía. ¿Hay interés en saber esa información, si los 5 pasajeros… Nosotros no tenemos esa parte de la investigación. Nuestra investigación está centrada en la parte técnica y las autoridades ministeriales que les corresponde lo demás. Muy bien. Sí, a sus órdenes. Buenos días. Yo quisiera insistir en si nos puede dar el nombre completo de la persona que habían ido a visitar, del domicilio de donde salió el helicóptero. Dijo que era Chedraui, que era un empresario, pero ¿cuál es el nombre completo? Una casa ¿Y qué hacían ahí, por favor? que nos informan que es de un empresario, ¿no? Ajá. A donde solía hacerse vuelos. Eso es todo lo que tenemos. Okay. Pero también las autoridades ministeriales están actuando en este terreno y eso no nos corresponde a nosotros. Subsecretario, de la última conferencia quedó pendiente la posibilidad de que nos pudiera proporcionar la bitácora de los últimos 3 vuelos anteriores al accidente de la aeronave. No sé si ya traiga esa información, yo creo que es parte de lo que ustedes investigaron. Gracias. Yo creo que podemos citar cuáles eran los vuelos, no la traigo, ¿no? Pero cuáles fueron los vuelos anteriores de la aeronave, no creo que haya ningún inconveniente para decirles de dónde a dónde, en fin. No la traemos. Entonces ya, bueno. De lo inusual, porque aquella vez mencionó que era inusual la manera en la que había caído la aeronave. ¿Sobre eso se sabe algo más sobre las razones de por qué lo inusual de él? No, esto es la investigación. No, porque no tenemos los datos de qué ocurrió. Estábamos hablando de los registros que se tienen en los motores, ¿no? Que son
los que se van a investigar también se están abriendo para investigar si es recuperable, no sabemos, la información de los chips de las grabadoras que tienen, que las diversas grabadoras que se tienen de datos, no de voz, digamos, de datos de los motores o del propio helicóptero. Una última, por si no llego. Buenos días. Una vez que concluya la investigación técnica, ¿se va a presentar o van a guardar hasta que concluya la ministerial también? Nosotros presentamos lo nuestro, ¿no? La integración de la información, digo, nosotros sí tenemos una parte que es de factores humanos, procuraremos integrar la información, pero si no, entregaremos nosotros la que nos corresponde. Y esa no habrá inconveniente hacerla pública. Deberá hacerse. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención.